Ya, vamos a comenzar entonces esta clase del jueves 23 de abril. La clase pasada habíamos visto la flexura producto de una dorsal oceánica, como se muestra aquí, producida por un monte submarino, pero concentrando la carga en una carga lineal puntual que actúa en x igual 0. Es decir, todo esto lo idealizábamos, concentramos todo el peso o la carga en un punto. Y de esa forma calculamos ayer la flexura W de X en forma analítica, que estaba dada por esta expresión, en donde omega 0 o W0 era la flexura máxima y alfa era lo que llamábamos el espesor, perdón, el parámetro flexural, que es esta expresión, tiene unidades de longitud y representa la longitud de onda de la flexura, es decir, es la longitud de onda de W. Mientras más grande la rigidez flexural, es decir, más grande D, más larga va a ser la longitud de onda. El gráfico de la flexura de un lado, del lado derecho producido por el monte, tenía esta forma, tenía un máximo que era W0 aquí, en X igual 0, y a medida que me alejo de la carga, esta empieza a disminuir y empieza a subir, y esto es lo que se llama abombamiento, ¿ya? Abombamiento. Y tenía una máxima negativa aquí en X sub B. Y tendía a cero a medida que me alejaba de la carga. Ahora vamos a ver lo mismo, pero con una carga real, es decir, con cualquier topografía. Entonces, tenemos tres casos. Un monte submarino, es decir, el monte está totalmente sumergido en el mar. Una isla volcánica, el monte emerge sobre el nivel del mar. Y un monte continental en donde hay una montaña que está sobre la superficie del mar. Partamos por el primer caso, un monte submarino tendría esta forma. Tendría estaría aquí la superficie del mar, z igual 0. Estaría aquí el nivel promedio del mar. Z igual z sub 0 significa el promedio del fondo del mar, lejos del monte. Y tendríamos la litósfera, la astenósfera, el espesor de agua. Obviamente el espesor de agua está exagerado, ¿ya? Para ver la carga de la montaña o del monte submarino. El monte submarino tiene altura h de x medido respecto a z0. Pero lo que se mide generalmente en los datos es la batimetría y no h de x, porque z0 es algo arbitrario. Entonces, lo que no es arbitrario es z igual 0, es decir, la superficie del mar. Entonces uno mide desde aquí hacia abajo, y eso te da la batimetría. Por lo tanto, si queremos ver la carga de este monte submarino, lo que hay que hacer es definir h de x, que va a ser z0, es decir, el fondo del mar, menos la batimetría, y obtengo h de x. La carga producida por este monte sumergido va a ser el h de x por g, por el peso, por la densidad
pero como está sumergido en el agua, no pesa lo mismo que estuviera sumergido en el aire. Por lo tanto, va a ser ρ sub B menos ρ sub W. Ese va a ser la carga de un monte submarino sobre la litósfera bajo el agua. Y va a producir una deformación, que es una flexura, que vamos a llamar W de X. Vamos a tener aquí en el centro una máxima flexura y abombamientos en los flancos. No tiene por qué ser simétrico este con este. Va a depender de la topografía. El otro caso es una isla volcánica. Tenemos el nivel del mar y tenemos la montaña, el monte submarino que emerge sobre la superficie del agua y llega, digamos, hasta el fondo del mar, o sea, claro, hasta el fondo del mar con una profundidad promedio lejos de la isla de Z por Z0, que es un nivel de referencia. Entonces aquí este B de X es positivo hacia arriba y negativo hacia abajo. ¿Ya? Es una convención. O sea, para la zona sumergida, perdón, al revés. Para la zona sumergida, B de X positivo. Para la zona emergida, es decir, para arriba, es B de X negativo. Entonces, si nos paramos acá, este punto está bajo el agua. Así que la misma ecuación que la anterior. Rho sub B menos Rho sub W por G por Z0 menos B de X, que es la altura desde aquí hasta acá. Es decir, esto que está acá, lo mismo. Para ese punto. Pero si estoy acá, la topografía va a estar en este punto. Entonces tengo que darme toda esta columna. Por lo tanto, voy a tener dos cargas, digamos, las sumo, la que está emergida y la que está sumergida. La que está sumergida, bueno, es la misma ecuación que acá, que en la anterior, pero con Z0. Esto va a ser Z0. Es decir, Rho sub B menos Rho sub W por G por Z0. Más este peso. Y como B de X es negativo, acá en este pedazo de aquí, coloco un signo menos B de X por G y por el peso del volcán. Como aquí no está bajo el agua, es Rho sub W nomás. Porque no está sobre el aire. Ahí tendríamos, entonces habría que hacer el cálculo para los dos casos, para esta carga y para esta otra carga, en forma numérica. El tercer caso es más fácil, que está el monte sobre el nivel del mar, Z igual 0, topografía h de x positiva, y simplemente la carga va a ser h de x por g por la densidad del volcán. Ya, entonces volvamos al problema. Vamos a resolver el problema 1, este. Vamos a resolver esta flexura con esta carga. ¿Ya? Aquí hay una sutileza, que es que cuando yo pongo el monte, se flecta, se forman aquí el abombamiento, aquí se va a rellenar. Entonces, en realidad no es agua lo que, o sea, estoy reemplazando corteza por agua, o material volcánico por agua, o material piroclástico por agua, y me va a quedar
esto. La ecuación a resolver es la siguiente. Esta es la ecuación, aquí está la carga, la que calculamos antes, y aquí reemplazo, en vez del agua, coloco corteza, porque en vez de rellenarse con agua, se rellena con material cortical del volcán. ¿Ya? Y me queda esta ecuación. La misma ecuación de flexura, ahí tenía un W de agua, pero en realidad se rellena con material volcanoclástico, por, por eso pongo Rho sub C. El oriro aparece como Rho sub I, de relleno. Pero bueno, esto un delta Rho es constante, así que no va a cambiar en nada los resultados. Pueden poner aquí un delta Rho y trabajar, y no va a cambiar en nada el análisis que vamos a hacer a continuación y la resolución de esto. Ahora la pregunta es, ¿tengo esta ecuación diferencial? Tengo que resolverla. B de X es cualquier cosa, cualquier función. ¿Cómo se resuelve esta ecuación? ¿Vieron una ecuación como esta en el curso? ¿Alguien hizo el curso de métodos matemáticos para la geociencia? Sí. ¿Vieron una ecuación como esta? O sea, no exactamente así, pero Hoy no me acuerdo yo, profe. bueno, esta ecuación se resuelve con transformada de Fourier. ¿Ya? Con transformada de Fourier. ¿Por qué? Porque la transformada de Fourier tiene una propiedad, la siguiente propiedad que voy a mostrar a continuación. La transformada de Fourier de una función f de x se define así, ¿cierto? Es la suma o la integral de todas las funciones multiplicado por armónicos seno y coseno. Recordad que la exponencial de menos ik por x es coseno de k por x menos i por seno de k por x, donde k es la frecuencia espacial, es decir, 2pi sobre el lambda. Es decir, nos dice frecuencia espacial. O sea, si yo tengo una topografía rugosa, muy oscilatoria, tengo altas frecuencias espaciales. Si tengo una topografía suave, tengo un lambda grande, por lo tanto tengo una frecuencia baja. Frecuencia espacial. Y se suma sobre todos los... eso de la transformada de Fourier se suma sobre todos los... O sea, se descompone la función en varios seno y coseno. Y la transformada inversa se define así, es 1 sobre 2pi sobre la transformada de f por la exponencial de ik por x. Y se integra sobre la frecuencia espacial. Y de esta forma reobtengo o recupero la función original f de x. ¿Ya? Eso yo sé que lo vieron en plan común y en algún curso de matemática aplicado a la geociencia. Ahora, la gracia de por qué se ocupa con transformada de Fourier, por qué se resuelve de esta forma, porque tiene una propiedad que se llama la propiedad de la derivada enésima, que dice que la transformada enésima de una función f es igual a ik elevado a n por la transformada de la función. O sea, si tengo una función derivada n veces, la transformada de todo esto es la misma función transformada por ik elevado a n. ¿Ya? Entonces, hay que aplicar esta propiedad a esta ecuación diferencial. Es decir, aplicamos transformada de Fourier a todo esto. Entonces, bueno, aquí voy a tener la transformada de Fourier de una función, bueno, esto es una constante, esto es una función, ¿cierto? Entonces la transformada de Fourier no va. Aquí voy a tener la transformada de Fourier de W. Y acá tengo la cuarta derivada de W. Entonces voy a aplicar esta propiedad.
me va a quedar la de transformada de W elevado a I por K a la cuarta. O sea, me va a quedar esto. Transformada de Fourier de W por la constante de rigidez D por IK a la cuarta más la constante por la transformada de W más Z0 menos la transformada, en realidad esto es una transformada de Fourier, esto es la transformada de Fourier de una constante por B de X, perdón, por la transformada de Fourier de B, esto es una constante, y la gracia de todo esto es que yo, bueno, IK a la cuarta es igual a 1 por K a la cuarta, es decir, esto me va a quedar D por K a la cuarta. Saco el factor común de transformada de Fourier de W, y me queda D por K a la cuarta más esto igual a esto. De esta forma puedo despejar W, que es lo que estoy buscando. Estoy buscando la transformada de Fourier de W, y me queda todo esto. Porque paso dividiendo esto para allá, elevado a menos 1. Ahora si multiplico todo esto por este factor, lo reordeno y me queda esta ecuación. ¿Alguna pregunta hasta acá? Al menos yo no. Bueno, Tampoco. esta ecuación, aquí casi resolví el problema, porque tengo la función despeje W para obtener la función en espacio, porque ahí está en frecuencia espacial, tendría que aplicar la transformada inversa, ¿cierto? Y ahí obtengo la transformada de W. Antes de hacer eso, veamos un poco qué significa esta solución. Aquí tengo puras cosas de... esto es una constante, esto es una constante, una constante, una constante, y esto es la transformada de Fourier de una función cualquiera, no sé, una topografía, batimetría. B es la batimetría. La transformada de Fourier de la batimetría. Por este factor, elevado a menos 1, que es 1 más dk a la cuarta g rho ms menos gc. Esto tiene unidades de adimensionales. Profe, ¿Sí? ¿podría repetir lo que dijo que se me quedó pegada la videollamada? O sea, cuando llegó al último factor. A mí igual. ¿A qué factor? O sea, mencionó que son constantes en la primera fracción. Sí, y después se me quedó pegado. Ya. Esto es constante, eso es constante, y esto es la transformada de Fourier de la batimetría. Ya, son una función, B es la batimetría. Son funciones, o sea, son curvas nomás, pero con transformada de Fourier en el espacio, perdón, en la frecuencia espacial. Por todo este factor. Este factor, bueno, es 1 más, y esto D por K a la cuarta dividido por esto tiene unidades de adimensionales. Adimensionales. Y todo este factor se le llama phi sub e de K, porque depende de la frecuencia espacial K. Y esto se le llama filtro. Se le llama filtro porque todo esto que está aquí, si yo lo multiplico por esto filtra esta señal. Filtra esta señal. Por ejemplo, ¿qué pasa si D tiende a 0? ¿Cuánto vale el filtro? 1. 1. ¿Y cuánto filtra? 1. Nada, ¿cierto? Porque va a Deja quedar, pasar todo. deja pasar todo, que es todo esto multiplicado por 1. Ahora, ¿qué es lo que es esto? No sé si lo pueden reconocer.
sea, si esto es 1, supongamos que es de 0, ¿ya? Entonces aplicamos una transformada inversa y me va a quedar aquí simplemente W, aquí va a quedar Z0 menos B de X por esto. Y si se dan cuenta, esto tiene una forma, lo vimos ayer, una forma de deformación particular. La isostasia. Sí, va a quedar justamente isostasia. Ustedes pueden hacer el análisis de las columnas y va a quedar que cuando D tiende a 0, esto me queda isostasia. Y tiene sentido, porque dijimos también que ayer que isostasia ocurre cuando la rigidez flexural es 0, cuando no hay elasticidad. Entonces, como el filtro va a quedar 1, deja de formarse totalmente como isostasia. Es un caso particular. D tiende a 0, esto va a quedar 1, por lo tanto se deforma de forma isostática la flexura. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa el caso extremo en que D tiende a infinito? ¿A qué tiende todo esto? ¿A qué tiende el filtro phi? ¿A 0? A 0. Por lo tanto, W tiende a 0. Es decir, no hay deformación. ¿Tiene sentido? Claro, porque sería la ausencia de isostasia, ¿no? ¿Y por qué sería como muy fuerte el material con un grande? Claro, no hay deformación, o sea, más que la ausencia de isostasia, es lo opuesto a isostasia, o el extremo opuesto a isostasia, que es 100% elástico, lo que significa inflexible, no se deforma. Y eso ocurre con D infinito. Y va a ser, no va a haber deformación, es decir, la flexura va a ser 0. ¿Ya? Entonces, eso lo resumimos aquí. Tenemos esto aquí. Si D tiende a 0, isostasia, o deformación local. Y si D tiende a infinito, la flexura tiende a 0. No hay flexura. Ahora, si D no es ni 0, o sea, no es ni infinito, algo entre medio, entre 0 y infinito, la flexura va a ser menos que isostasia, pero más que 0. Y puede ser un filtro. ¿Ya? Flecta la placa, pero flecta la placa, pero ni mucho, ni mucho, es decir, no es isostasia, no es isostático, pero tampoco es 0. Bueno, a ver. Ya, entonces he trabajado yo un poco en la tarea, o el control 1, que es lo mismo, y la tengo casi lista. Me falta hacer que quede más claro lo enunciado y dejar en los programas ejemplos, pero voy a mostrar como un poco en qué va a ser la tarea. En el fondo la tarea va a ser calcular la flexura de un monte submarino. Como se muestra aquí, este es un monte submarino y es calcular lo mismo que hicimos recién, pero con datos reales, digamos. Entonces, es calcular esta flexura, esto que está aquí, esa flexura. ¿Ya? Entonces, ¿qué van a necesitar ustedes? Van a necesitar B, ¿cierto? Que es la batimetría que se mide del fondo del mar hasta acá. Para obtener esta topografía, esto que va aquí, eso, esta topografía aquí, y si tienen la topografía pueden hacer la transformada de Fourier y calcular la flexura, ¿cierto? Entonces eso es lo que se necesita, la batimetría.
Ahora, ¿la batimetría de dónde se saca? Bueno, la batimetría hay datos gratis. Hay datos gratis que se pueden bajar de internet, de todo el mundo, y lo que habría que hacer es entonces ubicar una dorsal oceánica y calcular la batimetría, que es este perfil, y eso obtiene la flexura. Bueno, hay que programar la flexura con transforma de Fourier. Entonces, lo que quiero decir es lo siguiente, por ejemplo. Ahora, aquí tengo un ejemplo. A ver, voy a ver primero un ejemplo. Este ejemplo se lo voy a regalar en el enunciado. Es una función escrita en MATLAB. Yo no sé Python. Pero ustedes pueden transformar fácilmente MATLAB a Python, me imagino, ¿cierto? O el Bruno les puede ayudar. Sí, más o menos. Igual el Bruno cacha caleta de Python. Entonces, aquí tengo un ejemplo que es... a ver, veamos primero lo que hace y después explico el código. Ya. Este ejemplo lo que hace es toma una carga, que es una carga artificial. Bueno, el eje X son kilómetros, distancia, y el eje Z son profundidad, kilómetros. 0 es el nivel del mar, y esto es un monte submarino cuadrado. En realidad es una carga artificial, que es un rectángulo, que es este rectángulo que está aquí. ¿Ya? Acá está graficado el mismo rectángulo. En realidad tiene 0 los bordes, y entre 100 y 160 tiene una altura de 3.500 metros, y esa es su topografía, un artificial, un rectángulo. Y bueno, abajo tengo una litósfera y calcula la flexura, que está aquí. ¿Ya? Esa sería la flexura. Ahora, como dice acá, el espesor elástico que estoy ocupando, para este caso particular, es de 10 kilómetros. Recordad que el D contiene al T sub E, ¿cierto? Recordar la fórmula. El D, ¿dónde está el D? Que la rigidez flexural es un parámetro elástico que depende del espesor elástico y del módulo de Young y la razón de Poisson. El D, ese D, se escribe como, ahí está, E por H, donde el H también se escribe como T sub E en inglés, elastic thickness. Entonces, el E está fijo, ¿ya? Lo ocupamos fijo. El NU también es fijo. El que varía es el H, ¿ya? Y eso varía placa a placa, punto a punto. El H va a depender de la geología, de la tectónica del lugar, de la temperatura de la placa, ¿ya? Es decir, de su edad, entre otras cosas. Entonces, lo que más varía es el H. Y eso hace variar el D, y por lo tanto hace variar su flexura. En este caso, ocupé un H o un T sub E, espesor elástico, de 10 kilómetros, y me da esa flexura. Voy a cambiar el H, a ver qué pasa. El H. Ahí está el E, que vale 100 gigapascales, el módulo de Young, la razón de Poisson 0.25, y este es el espesor elástico. Voy a ponerle, voy al otro extremo, 40 kilómetros. Entonces, fíjense. Fíjense, ¿se dan cuenta la diferencia? Lo que está en azul. Esto es con 40.
Y lo que está acá es con 10. ¿Por qué con azul es así? Profe, ahí, ¿qué hizo variar el D? El T, el H, el H. Ah, el H. Bueno, y si Ah, varía la... la y- altura del cuerpo como que del rectángulo, ¿o no? No, ¿El no, no. espesor? El espesor de la placa elástica. Ah, ya. Si varía el H, varía el D. Eh, El D depende Ya. del H. Porque en el fondo lo que hice fue cambiar el D. Ya. Si cambio el H, cambio el D. ¿Por qué da esa forma? Porque es más rígido, ¿no? Porque es más rígido, ¿cierto? Porque si aumento el H, aumento el D, es decir, la hago más rígida. Igual está deformada, no es una línea horizontal, ¿cierto? Tiene ahí una guatita. De hecho, si borro la figura, la grafico de nuevo, se va a ver más la deformación. Es un problema de escala ahí. Ahí está. ¿La ven? Ahí está la flexura. Es más rígida, se deforma con mayor longitud de onda, pero se deforma. Ahora, ya, voy a poner otro valor. Voy a ver si me resulta con la isostasia. Isostasia sería T sub E igual a cuánto. Este. Esto es el peso elástico, o el H, es lo mismo. ¿Eh? H sub E. Tendría que ser muy pequeño. Muy pequeño, ¿cierto? O sea, en rigor cero. Pero si coloco cero, va a caer, se va a caer el programa. Entonces voy a tener que hacerlo porque va a quedar inestable, hay un problema numérico ahí. Voy a hacerlo casi cero, no sé, 0,01, a ver qué pasa. Eso sería como isostasia. Sería una mímica de la carga. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Queda como isostasia, ¿no? Es decir, es esta altura que se multiplica por un factor de 2 o de algo, y es lo azul. Lo que está aquí, ¡pum!, se deforma. Eso es isostasia, caso extremo. Profe, ¿qué es lo rojo? ¿Cómo? ¿Qué es lo rojo? Ah, ya. Eh, en realidad, para este ejemplo, ya, para que quede más claro, ya, en este caso, lo que bueno, aquí puse un rectángulo, pero estaba pensando yo en los montes submarinos, ¿ya? Entonces, generalmente en los montes submarinos, lo que se hace es, ahí voy a colocar mejor otro espesor elástico para dar lo mismo, pero es para que me quede más claro a mí. Voy a poner un elástico entre medio, digamos 25 kilómetros. Ya, ahí está la flexura. Ya, lo rojo, ¿qué es lo que es? Supongamos que esto es un monte submarino. Este sería la flexura, digamos, justamente abajo del monte submarino. De hecho, aquí debiesen juntarse, más en el infinito, debiesen juntarse. Lo rojo es el mojo, o la base de la corteza. Lo que pasa es que aquí hay un espesor cortical, ¿cierto? Esta diferencia va a ser, bueno, o sea, si ustedes restan este punto con este punto, les debiese dar el H sub C, que es la corteza continental, el espesor cortical, que es, ahí está, 6,5. 6,5 es el espesor cortical de la corteza. Es decir, ¿qué es lo que es la base de la corteza? El mojo, o la transición corteza-manto. Y ahí obtengo el mojo. Entonces, en realidad, ustedes grafican las dos cosas, grafican la flexura y después a esta flexura es simplemente sumarle H sub C, que es una constante, es un desfase, que es la corteza. Esto es la corteza que se deforma. Porque generalmente en geofísica yo voy a saber más lo rojo que lo morado,
que lo azul, porque esto está como muy contaminado con la señal. Acá hay sedimento, no me dejan verlo, pero esto se puede ver más claramente, o se puede obtener con gravedad también. Entonces uno modela esto en realidad. Pero esto es un desfase de esto. Entonces la tarea va a ser, ya esto se lo voy a regalar a este programa, pero ustedes van a tener que obtener topografías reales de dorsales oceánicas reales. Entonces, por ejemplo, aquí, esto es un ejemplo, aquí tenemos topografías reales de dos dorsales oceánicas. Oh. A ver, déjenme, ahí está. Acá hay dos topografías reales. La de arriba es una montaña, es un monte de Hawái, que tiene una altura de 4.000 metros, no es tanto, 4.000 metros. Y esta otra es otro monte que tiene una montaña más angosta que esta es más ancha. Y esta es de Louisville, que está cerca de Nueva Zelanda. ¿Ya? Tiene esta topografía. Entonces, ustedes tienen que extraer estos archivos de topografía de un par de dorsales oceánicas y calcular su flexura. Esta es la flexura, por ejemplo, para Hawái. Esta es la flexura para Hawái con un espesor elástico de 30 kilómetros que produce esa flexura y se le suma la corteza, tenemos esa flexura. Y para el otro monte de Louisville, que está ahí, ahí está la topografía y ahí está la topografía y digamos, ahí está la flexura, con un espesor de 30 kilómetros. Profe, ¿Sí? el hecho que el parámetro E no varíe es porque asumimos que la densidad no varía lateralmente y el esfuerzo puede considerarse como en un eje de la misma manera y da constante y no depende de la variación lateral, una cosa así. El E, el módulo de Young, es un parámetro isotrópico generalmente. Entonces, en una placa elástica, no sé si depende de la densidad. Pasa que depende de la pura... nunca he visto un paper donde diga de qué depende E. Es como más químico. Es simétrico isotrópico. Entonces no depende tanto de la dirección. Igual que en la razón de Poisson. Es que, claro, si el esfuerzo uniaxial, pensaba yo que si tenemos distintas distribuciones de densidades, el esfuerzo no se va a poder agrupar como una constante en como todo sentido. Y tendría que ser una aproximación en ese caso. Por eso no sé si para el caso que vayamos a elegir nosotros, tenemos que hacer como alguna asunción o algo así como para poder tomar ese valor como constante. O sea, la razón el módulo de Young, sí, puede variar, es verdad. Puede variar pero no tanto. Varía, sí, ahora recuerdo. El módulo de Young, aquí tengo una ecuación para el módulo de Young. Bueno, en todo caso, voy a ir al grano. El módulo de Young sí, lo vamos a subir constante. ¿Por qué? Porque el espesor, la rigidez flexural D es igual a E por el espesor elástico del cubo por 12 por 1 menos nu cuadrado. Entonces, el nu es constante, 0,25, pero si lo hiciéramos variar, da lo mismo, porque es algo menor que 1 elevado al cuadrado, o sea, no influye en nada. El E influye, pero influye más el H, porque el H está elevado al cubo. Entonces vamos a suponer que el E, que su variación es despreciable comparado con la de H cubo. Entonces ese es nuestro parámetro principal, el H, o el T sub E.
Entonces ya, esa es una cosa. Ahora, en rigor, el E pudiese variar. Pudiese variar. ¿Y cómo varía? Entonces, si quieren ver en detalle cuánto varía el E varía de, o sea, depende de lo siguiente. Lo siguiente. Aquí hay una ecuación para efectivamente el E sí depende de la densidad. Y depende. mm, mm, uf, módulo Young. A ver. Yo estoy seguro que tenía una fórmula para el módulo Young. Mm, Qué raro. Ah, ya sé dónde está. Tu. Uf. Ahí está. Ahí está la ecuación que liga el módulo de Young en función de la densidad, la velocidad onda P, que depende de la constante elástica Landemu y la razón de Poisson. ¿Ya? Pero la razón es que como decía, el D, que es la rigidez flexural, depende ahí está, aquí el H se le llama los papers T sub E, del inglés elastic thickness, ¿ya? Espesor elástico. Entonces, el D depende de E, pero depende al cubo de T sub E. Entonces, T sub E es el parámetro elegido porque tiene más importancia en D. Tiene tres veces más importante que el E. ¿Ya?
Entonces, volviendo al programa, ustedes van a tener que graficar, digamos, obtener estas topografías de las dorsales, no estas dorsales, otras dorsales que se las voy a dar en el enunciado, y extraer datos ASCII, y finalmente calcular la flexura esta de acá. ¿Ya? Así que, y bueno, obviamente no es solamente programar, sino que hay que calcular la flexura y ya vamos a hacer esto va a ir acompañado de una lectura de un par de papers para que hagan un informe de discusión, ¿ya? Discusión tectónica o geológica. Esa es la idea, para que aprendan cosas reales, digamos, de geodinámica de la Tierra, ¿ya? Aprender a discutir, eso es importante en geociencias. Entonces, el miércoles sí o sí voy a tener la tarea, ¿ya? Ya. Antes de hacer la pausa, quizás debiese, o sea, el curso va a ser con, bueno, yo creo que ya un hecho que este semestre no va a ser presencial, o sea, no vamos a volver a la aula. Así que yo pienso hacer las 3 tareas como los 3 controles. O sea, es lo mismo, una tarea y un control. Entonces, las 3 tareas valen 1/3 y eso sería la nota del curso. Me parece que no hay mucho que hacer en las circunstancias de cuarentena, ¿no? Una tarea y un control. Me parece razonable, supongo, ¿cierto? Sí, Sí, igual depende como quizás de la complejidad, porque al menos el comunicado que salió de escuela era que ojalá los ramos tuvieran 2 evaluaciones parciales. Ojalá, pero eso es a lo menos, a lo más. Creo que era como que a lo más, pero está el comunicado en un curso. Y creo que es hasta el 24. Hasta el 24 se podía como avisar cómo iban a ser evaluados los ramos. Que creo que es mañana, creo. Estoy muy perdida con las fechas. 24 es mañana, sí. Bueno, no me llegó ningún correo a mí, bueno, qué raro. Que salió como en novedades de curso. Pero debe haber llegado un correo a los profesores, creo yo. Bueno, o sea, por parte de la escuela, no por parte de ustedes, sino por Sí, parte de bueno, en todo caso creo que hoy día hubo, o sea, creo que ahora es el consejo de escuela, entonces ahí va el profe Emilio. Entonces ahí quizás les digan. sí, un Pues ahí poquitito. podrían preguntar. Pero, mira, en realidad, uno puede hacer, en realidad podría hacer una tarea con toda la materia, ¿cierto? Se Sí, podría. sí, es verdad eso. O se pueden hacer 10 tareas con menos materia. Entonces, no sé qué es mejor. Eh, no sé qué es mejor. O sea, sinceramente yo hacía 3 controles Por la cantidad de materia, sí. claro. Es Entonces, que 3 por eso tareas. si igual también depende del plazo que dé para cada tarea y todo No, eso. sí. En eso sí la escuela ha sido bien clara. Toda la flexibilidad del mundo y todo eso. Eso es lo bueno de las clases online o del teletrabajo, que como es una tarea, da lo mismo si ustedes se enfermaron justo ese día, la hacen después nomás. Sacaba todo ese tema de los certificados médicos. Sí, claro. Y la fecha, bueno, yo pensaba dar un mes de plazo para la tarea 1, y si se requiere más, se puede conversar, todo eso, pero eso en eso es fácil la flexibilidad. Pero Ujú, la sí, sí. gracia es que lo importante es que aprendan y lleguen después a los cursos, o cuando lleguen a la tesis y magíster, tengan los conocimientos. También eso es importante, no se lo olvide también la Sí, parte al de... menos si es así como, a mí me parece súper bien tener las 3 tareas, considerando la flexibilidad y todo. Así.
y los plazos que menciona y todo. Yo estoy de acuerdo al menos. Ya, pues. Bueno, en todo caso vamos a ir viendo con el tiempo. Si los plazos, siempre los plazos se van a ir conversando. Ya, entonces hagamos una pausa, son las 7:56. Volvamos a las 5, en 5 minutos, o 7 minutos más o menos. ¿Ya? Y seguimos con otro problema de flexura. Vale, profe. Ya, Ah, Ok. Nos vemos. hasta pronto. Ya. Veamos un problema más de flexura. Se está grabando, creo. Ya. Que es el problema del buckling, que es cómo se forma un pliegue, ¿ya? Para cuando estudien fallas inversas, vean folding, pliegues, entonces se forman por compresión, ¿ya? Y muchas veces los sedimentos no son fallas siempre. El siguiente capítulo va a ser de fallamiento. Pero cuando tienen una cierta resistencia elástica, estos se van a plegar y se van a formar así. Se van a doblar. Doblamiento. ¿Ya? Se van a doblar. A veces se doblan así. Pero bueno, vamos a resolver este problema particular en que tenemos fuerzas horizontales P constantes en un estrato de largo x igual 0 a x igual L. Tiene un espesor H y una flexura se va a doblar, entonces va a tener una flexura W. Aquí, como se ve en el diagrama, no hay cargas verticales, no hay ningún Q, ¿cierto? Solamente horizontales. Y encima estamos en el aire, no estamos sumergidos ni en el agua ni en nada. Así que Q es 0, no está la fuerza de empuje en la ecuación y tenemos que resolver esta ecuación de flexura. ¿Ya? Entonces, la fuerza de empuje de la acción es despreciable y resolvemos esta ecuación. Esta ecuación. ¿Ya? Entonces,
¿Cómo resolvemos esta ecuación diferencial? Haciendo algún cambio de variable, como bajando para bajarle como los grados, Sí, primero. Y pero, quizás después a variables separadas. No sé. pero aquí tenemos derivada cuarta y derivada segunda, ¿cierto? D es constante, P es constante. ¿Qué harían aquí? ¿Qué operador aplicarían a ambos lados? Integral. Integrar, ¿cierto? Entonces, si integramos dos veces, me va a quedar P por W, y aquí segunda. De la cuarta la bajamos a la segunda derivada. Y a la derecha va a aparecer la primera constante de integración, o sea, la primera constante de integración por el X, más la segunda constante de integración, ¿cierto? Entonces, en X igual 0, o sea, en X igual 0 y en X igual L, no hay flexura. Si se dan cuenta, en X igual 0 y en X igual L, el punto está fijo, porque está empotrado. Aquí hay una tornilla, aquí hay un tornillo ahí de empotramiento, un tornillo, ¿ya? Se ve que no se mueve. Entonces ese punto tiene flexura 0. Por lo tanto, en X igual 0 y en X igual L se tiene W igual 0. Tampoco, si no se flecta, no va a haber torque de fricción justo en los extremos, solamente en los extremos, en el medio sí. Entonces los torques va a ser M igual 0 en los extremos de la placa. Porque como no se flecta, no va a haber torque en este punto ni en este punto. Entonces vamos a tener estas dos condiciones de borde, en X igual 0 y en X igual L, en X igual L, W0 y M0. Entonces, recordando que M es igual a eso, ¿cierto? Eso lo vimos. El torque de flexión es menos de la rigidez flexural por la segunda derivada de W, que es la curvatura. Y vale 0 por esta condición de borde en X igual 0 y en X igual L. Y además, en X igual 0 y en X igual L, W vale 0. Por lo tanto, si evaluamos toda esta ecuación en X igual 0, me va a quedar que esto es 0, que esto es 0, que esto es 0, y C2 vale 0. Si evaluamos en L, me va a quedar que esto es 0, que esto es 0, que esto es C1 por L, pero C2 vale 0. Por lo tanto, C1 vale 0. ¿Cierto? Aquí estoy haciendo lo que dije recién. Evaluamos en X igual 0, 0, 0, C1 por 0, C2. Por lo tanto, C2 vale 0. En X igual L, esto vale 0. Me queda C1 por L, pero C2 vale 0, C1 también vale 0. Entonces, llegamos a esta ecuación. O sea, la constante de integración valía en 0. Entonces, llegamos a esta ecuación, y la solución de esta ecuación es un armónico. Es la ecuación del armónico simple de los cursos de mecánica de ecuaciones diferenciales. Es una constante A por un seno de P dividido por D, raíz cuadrada por X, más otra constante de B por coseno de P dividido por D, raíz cuadrada por X. Si ustedes derivan dos veces esto, lo reemplazan acá, acá, y reemplazan el W acá, le va a dar que satisface la ecuación diferencial igual a 0, homogénea. Entonces, esta es la solución. ¿Qué falta hacer ahora? Encontrar A y B, ¿cierto? A y B. ¿Cómo encuentro A y B?
Mm, Pues la derivada, ¿no? La máxima flexión. Las derivadas. Ah, los bordes. Bueno, voy a volver a hacer un truco. A ver. Volvemos a ocupar esta condición de borde. Sabemos que en x igual 0, W vale 0, ¿cierto? Entonces, igualamos esto en 0 y me va a quedar que esto vale 0 y esto vale 1. Entonces B tiene que valer 0, ¿cierto? X igual 0, 0, B igual a 0. Perfecto. Llegamos a esta solución. Ya. Lo mismo. En X igual a L, sabemos que la flexura vale 0, ¿cierto? Entonces tenemos que hacer esto igual 0. ¿Cuándo vale esto 0? Esto aquí con X igual a L, ¿ya? Ojo, L. Esto vale 0 cuando el argumento del seno vale n por pi. ¿Cierto? Es un múltiplo de pi. No puede ser 0 porque esto vale L. Y L no es 0, es un largo. Y P tampoco vale 0 y L tampoco vale 0. Entonces tiene que ser con n mayor o igual que 1. Entonces, P va a cumplir esta relación. P es igual a n cuadrado, pi cuadrado, por D, dividido por L cuadrado. ¿Cierto? Eso vale el P. Esta condición encontramos. Ahora, la fuerza horizontal mínima P, ya, si se dan cuenta, este P aquí es función de n, pero obviamente la fuerza horizontal no puede ser infinita. Puede ser, o sea, yo puedo colocar aquí n igual 1, n igual 2, n igual 3, n igual 4, etc. Pero si coloco un n muy grande, tengo una fuerza demasiado grande. En realidad yo quiero, como todo en la física, el principio básico era, no sé quién lo... No sé si alguien se acuerda, el principio de mínima energía. No sé quién es el autor, no me acuerdo quién es el autor. ¿Alguien se acuerda? El principio de mínima energía. Que la física de la naturaleza sigue la fuerza, minimiza la energía. ¿Cierto? Entonces, para cumplir todo lo que dijimos anteriormente, necesitamos el n más chico. Con eso basta, para que se cumpla todo lo que dijimos anteriormente. Entonces, obviamente, la mínima fuerza, o mínima energía, o mínimo trabajo, que es lo que lo vamos a llamar la fuerza horizontal mínima, crítica, P sub C, corresponde al caso n igual 1. Entonces, en el caso, la fuerza crítica necesaria mínima es con n igual 1 y vale esta cantidad. Pi cuadrado dividido por L cuadrado por la rigidez flexural. Entonces, esto, si alcanzamos este valor, hay flexura, o hay pliegue, hay doblamiento. Si no, si P es menor que P sub C, no hay flexura o doblamiento. No se consiguió esa fuerza para doblar, para plegar, y no se va a doblar. ¿Ya? O sea, si este P es muy débil, no se va a plegar el material. Entonces, el mínimo es P sub C. Ahora, si P es mayor o igual que P sub C, la flexura, si hay flexura, ¿cierto? Y va a estar dada por esta forma. No se va a poder conocer, ya, el A no se va a poder calcular. No conocemos la amplitud de A. La razón de eso es que necesitamos un dato extra. ¿Ya? Y ese dato extra se obtiene por observación geológica. Ustedes van a terreno, ven un pliegue y
calculan la amplitud máxima en el medio, A. Y ese va a valer la flexura máxima, es el A. Lo miden con regla o con una wincha y obtienen el A, ¿ya? Y ahí tienen la flexura del pliegue. ¿Alguna pregunta? No. Ya, entonces ahí resolvemos el problema de el pliegue. Tienen que medirlo con observaciones, datos reales, como la tarea con batimetría real. ¿Ya? Ya. Veamos el último problema de flexura y ahí estaríamos terminando. Vamos a terminar la próxima clase, sí, este problema, que es un poco largo, pero este problema lo vamos a... Este es un problema muy estudiado en geodinámica y en tectónica. O sea, para la gente que quiere estudiar sismología, gente que quiere estudiar geodinámica, eh, tiene mucha implicancia este modelo porque es el comienzo de la subducción. ¿Ya? La flexura de la litósfera oceánica o litósfera subductante antes de subductar. Entonces, cuando subducta una placa, bueno, la placa se acerca a la fosa o a la placa continental que está acá y por razones como la placa de aquí es más densa y la placa de arriba es menos densa, es decir, es más flotante, esto va a subductar, o sea, primero van a chocar, digamos, va a haber deformación, erosión tectónica, pero de alguna forma se va a acomodar esto, se va a ajustar, aquí va a haber mucho acoplamiento, va a haber mucha fricción, pero esto va a finalmente subductar y esto, digamos, esto va a estar arriba, esto va a estar abajo, y va a subductar. Entonces, esto tiene una historia de subducción. Placas más viejas tienen más placas subductadas, placas más jóvenes tienen menos segmentos subductados. La cosa es que lo que ya subductó, que está marcado aquí en achurado, produce un peso por la misma placa, ¿cierto? Que es roca densa, y esto tira hacia abajo, tiene un slack pull, ¿cierto? Una fuerza de tiramiento o gravedad, y por otra parte la astenósfera empuja hacia arriba, entonces esto empuja hacia arriba, esto tira hacia abajo por peso, producto, ¿qué pasa al final? Si esto se tira hacia arriba, esto tira hacia abajo, se produce un torque y se flecta así. Tiene esta morfología bien característica. Y esta morfología, en donde aquí se levanta, se llama outer rise o abombamiento. Abombamiento. Aquí empieza a bajar y aquí a subductar. Este punto que está aquí es la fosa. Bueno, en realidad la fosa es como toda esta región. Este punto se le llamaría el eje de la fosa, ¿ya? Que es el punto en donde comienza a subductar la placa oceánica bajo la placa continental o la placa superior. Aquí, esto que está dibujado acá son como sedimentos que pudiesen existir y podría representar una carga extra, ¿ya? Una carga extra sobre la litósfera en esta región.
Pero bueno, esta forma aquí entonces se levanta, por eso se llama abombamiento, y después aquí baja. Aquí sería flexura igual 0, en este punto. Aquí sería flexura negativa o positiva, o al revés, según la convención que se adquiera. Entonces, si yo tomo esta flexura que está aquí, y la doy vuelta, la invierto, la voy a ver, la pongo, aquí está a la izquierda, esto es como Chile, ¿cierto? La placa oceánica subducta hacia la derecha, es decir, hacia el este. Si este es el oeste, este es el este. En Japón, subducta al revés. Subducta viene la placa del oeste, perdón, del este viene, y subducta hacia el oeste. Entonces, lo que voy a hacer aquí es tomar esta flexura y dar la vuelta hacia la izquierda, y se tiene una flexura, el abombamiento va aquí, y empieza a subductar, y en x igual 0 está la fosa. ¿Ya? Entonces, este es el x igual 0, y el x positivo va de aquí para allá. Entonces tengo flexura aquí subductando, voy a tener una raíz, W0, no hay flexura. Aquí está el abombamiento, flexura máxima, W sub B, que es el punto más alto del abombamiento del outer rise. Y tengo una longitud de onda del abombamiento, lambda, que es pi por alfa. El alfa es el mismo parámetro que vimos recién, parámetro flexural, que depende de la rigidez flexural. La flexura máxima ocurre en x igual x sub b, que es el punto de máximo alzamiento. Acá tengo el punto máximo, aquí está la fosa, subductando. Bueno. ¿Qué ecuación Me quedó diferencial? una duda. ¿Sí? La parte que está abajo, ese lambda, ¿hasta dónde llega? Sí, ese lambda, el pi por alfa, se Ujú. define desde el x igual x sub 0 hasta que esto tiende a 0 ya. O sea, en Pero realidad, sin ningún... sí, como desde que empieza a notarse la... sí, es pi por alfa. Ya. Y alfa es exactamente lo que dijimos antes. Alfa es yo me acuerdo, raíz cuarta de 4 por d, eso. Raíz cuarta de 4 por d por el contraste de densidad por g, que es el parámetro flexural. Entonces, mientras más grande, el alfa va a ser más largo si d es grande. Ya. Y si el d es chico, va a ser el alfa más chico. Ujú. Ya, entonces tenemos eso. La ecuación diferencial que hay que resolver, hay que resolver la ecuación con... Perdón, ¿y ese ¿sí? lambda igual es el flexural El lambda igual pi por alfa. o el horizontal? Ay, me perdí. Eso lo vimos en la clase pasada, creo. Ah, sí, sí, no. Aquí en realidad es lambda igual pi por alfa. No es el lambda del continente que vimos en la clase de ayer. Ya. Aquí pusimos lambda, en realidad podríamos haber escrito longitud de onda nomás. Longitud de onda de la flexura. Bueno, el problema es... Bueno, ya, la ecuación diferencial que hay que resolver es, volviendo al principio del capítulo de flexura, estamos en el océano, ¿cierto? No hay carga externa, hay cargas internas nomás, y habría que resolver esta ecuación, ¿cierto? Esta que está aquí. El D por la cuarta derivada, más P, más el contraste de densidad con el agua, G por W, más Q de X, si es que existe una carga externa. Una carga externa pudiese ser los sedimentos, ¿cierto? Porque es una carga extra. Habría que resolver toda esta ecuación. Bueno, volvamos al problema.
Volviendo al problema, tenemos el P no es 0, pero porque esto está inclinado. Entonces, si descomponemos por el manteo, va a ser seno y coseno, no va a ser 0. Pero, si uno hace un análisis numérico, resuelve el problema numéricamente, ¿ya? Se puede demostrar que P tiene un efecto menor al 5% sobre W. Es decir, W depende de las fuerzas verticales y torques asociados a la placa ya subductada. Entonces, si P tiene poca influencia, podemos despreciar P, sacarlo de la ecuación y nos va a quedar así. Y este va a ser la carga por sedimento, el Q de X, en donde yo tengo aquí sedimentos con densidad ρ sub S, entonces su topografía, bueno, el espesor sedimentario va a ser HS de X por G por el peso de los sedimentos sumergidos en el agua. Peso del sedimento, densidad de sedimento. Va a ser el contraste con el agua, eso va a ser el peso de los sedimentos en el agua. Entonces habría que resolver esta ecuación. Pero uno puede, bueno, va a depender de la geología. Hay lugares donde aquí no hay sedimento y hay lugares donde no hay sedimento. Por ejemplo, en el norte de Chile, al norte de Valparaíso, aquí no hay sedimento. Al sur de Valparaíso sí hay sedimento. En el norte no hay sedimento aquí porque es un clima desértico. Entonces, los ríos, no hay río, o muy pocos ríos, y no traen material hacia la fosa. En cambio, en el sur, hubieron glaciaciones, hay muchos ríos, y traen material sedimentario hacia la fosa. ¿Ya? En realidad, en el mundo, el 50% de las fosas no tiene sedimento. El otro 50% sí, aproximadamente, mitad y mitad. Bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a resolverlo para los lugares sin sedimento, para que sea más fácil el álgebra. Vamos a resolverlo para h sub s igual 0. Entonces esto nos va a quedar igual 0 y nos queda esta ecuación. Profe, ¿en Chile tiene sedimento? Sí, o sea, en el norte de Chile, por eso dice, al norte de Valparaíso, no hay sedimento, porque es un clima desértico. Y al sur de Chile, desde Valparaíso, o en realidad desde Los Vilos, desde Vallenar hacia el sur, hacia Cabo de Horno, sí hay sedimento en la fosa. Ya, gracias. Pero vamos a resolverla en el caso en que no haya sedimento. Bueno, igual se puede resolver de la otra forma, pero hay que hacerlo en forma numérica. ¿Ya? Pero de esta forma se puede resolver de forma analítica. Entonces, la solución de este problema es cuarta derivada, W, va a ser algo con senos y cosenos. Igual que este problema lo vimos ayer, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Con la exponencial positiva y la exponencial negativa. Para el caso de la dorsal ozónica con una carga puntual. Lo hicimos ayer. La única diferencia, bueno, son 4 constantes porque son 4 derivadas. La diferencia va a ser las condiciones de borde. Aquí las condiciones de borde son totalmente distintas al problema de ayer. Entonces, dejo esto pendiente para la próxima clase y resolvemos las condiciones de borde y resolvemos este problema. ¿Ya? Y después explico la tarea y terminaríamos con flexura y después el jueves partiríamos con fallamiento.
¿Algún comentario? ¿No? Ya, pues. Que tengan buen fin de semana. Nos vemos nos vemos virtualmente la próxima semana. Profe, ¿Cómo? sí, quería preguntar si este PDF lo va a subir o Este qué. PDF lo voy a subir. Tengo que arreglarlo un poco, pero lo voy a subir también antes del miércoles. Ok, gracias. Ya, pues. Estén atentos al curso porque pues, la tarea debe estar subida antes del miércoles. Espero. ¿Ya? ¿De la próxima semana? Claro. Sí. Y Y, profe, los papers que mencionó también los va a sí, subir como cuando suba la tarea. sí, voy a subir los papers y probablemente cuando ustedes hagan la tarea no les va a dar tan bonito vamos a tener que hacer algunas cosas o sea, ustedes van a extraer la batimetría. A ver, dejen hacerlo bien rápidamente. El problema aquí es el de MATLAB. Y lo que estoy viendo yo ya estoy profetizando que va a pasar este problema. O sea, ustedes van a obtener las batimetrías de los montes. Por ejemplo, aquí hay si se dan cuenta, esta batimetría, aquí está la batimetría, ¿cierto? Aquí va el monte, todo rugoso, pero aquí está extremadamente lineal, ¿cierto? Aquí no tanto, pero está bueno, está un poco filtrada. Lo que va a pasar probablemente es que aquí esté rugoso. ¿Ya? En la vida real va a estar así. Así es la vida, ¿no es cierto? Así es la naturaleza. Entonces ahí, bueno, ahí hay que usar la creatividad y pueden, a partir de cierto X, aplanar las curvas. ¿Ya? Pero eso lo vamos a estar hablando clase a clase mejor, cuando empiecen a ver los datos. ¿Se entiende lo que quise decir o no? Sí, sí se entiende. Sí. Aquí va a ser rugoso, eso va a pasar. Pero bueno, así es la naturaleza, así van a trabajar después con datos reales. Ya, pues. Nos vemos en la próxima clase. Chao. Vale, profe. Profe, cuídese bien. Igual. Todos los demás.